propósito en medio de todo. Pero hoy queremos tocar un tema interesante. Habíamos hablado en el programa anterior que íbamos a tocar un poquito de Génesis. Así es. De Génesis, ¿por qué? Porque cuando nosotros entramos a Génesis nos damos cuenta, Benito, que se establece el reino invisible en lo visible. Del capítulo 1, capítulo 2 podemos ver la manifestación de cómo Dios trae todas las cosas por la palabra y crea un mundo a través de un diseño, ¿verdad? Un diseño de lo invisible a lo visible. Y eso es lo que queremos ver. Y la máxima creación de ese reino invisible a lo visible es el hombre. Son los hijos de ese reino. Y hoy queremos hablar específicamente de ese tema, de cómo Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Benito. Así es, queridos hermanos, así que no se separe, manténgase usted en línea. Ya saben, puede reproducir este programa eventualmente para repasar sobre cada uno de los aspectos del tema que hemos abordado. Puede compartirlo con otros hermanos y crear una discusión y un debate que indudablemente será enriquecedor para todos nosotros y que nos permitirá ir desarrollando progresivamente y ahondando más en una serie de temáticas que son fundamentales para este tiempo. Han sido fundamentales en todo tiempo en que la Iglesia se ha manifestado durante estos últimos más de 2000 años. Sigue siendo fundamental más en este tiempo, un tiempo tan convulsionado, un tiempo tan difícil. Pero tenemos que volver a la esencia, tenemos que comprender la esencia, tenemos que comprender el origen de todo para comprender cuál es nuestro propósito. No podremos encontrar nuestro propósito si no reflexionamos sobre nuestro origen. Un origen creado según Dios en la perfección para que nosotros nos desenvolviésemos como hombres y como mujeres. Un origen que fue trastocado, un plan que fue trastocado por nuestra propia transgresión. Y que indudablemente Dios, en esa infinita misericordia y gracia, nos ha permitido que todas las cosas puedan ser reconciliadas y ser reconciliadas en Cristo Jesús. Para volver a nosotros y darnos cuenta de encontrarnos con ese propósito, vivirlo, actuar y manifestarlo aquí en la tierra. Pero es importante, ese versículo 3 del capítulo 11 que leíste, cielo, hace un momento, de la carta a los hebreos, que nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, fue constituido de lo que no se veía. Nos permite reflexionar un momento y darnos cuenta de que la fe es lo que nos permite a nosotros tener esa plena convicción de que todo el universo ha sido creado por Dios. Todo el universo es una creación de Dios. Pero antes de que el universo viniese a ser, existió primero en la mente y en el corazón de Dios. Y ese Dios es un Dios en un mundo invisible. Y de lo invisible, por el poder de la palabra, irrumpió para crear lo visible. Y nosotros somos seres materiales, somos seres físicos. Y al ser seres físicos, tenemos que desenvolvernos en un mundo visible, pero teniendo plena conciencia de que nuestro origen es el mundo invisible. Por consiguiente, ese mundo invisible, nosotros tenemos que saber que a Él volveremos. Y que a Él volveremos, y que aún en estos cuerpos físicos, aún nos movemos en este mundo invisible. Por eso cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de un reino, nos definió nuestro Señor Jesucristo, que no es de este mundo, ni en cuanto a origen, ni en cuanto a naturaleza, pero es muy superior al mundo de las cosas visibles. Entonces, si nosotros nos vamos a Génesis, en ese capítulo 1 del libro de Génesis, nos damos cuenta cuál es la confirmación de lo que acabamos de leer en ese versículo 3 de la carta a los hebreos, cuando el capítulo 1 nos dice una y otra vez al respecto, y dijo Dios. Y cuando se habla de que dijo Dios, ¿qué dijo? Dijo la palabra. Es una acción que crea. Y dijo Dios y fue hecho. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Entonces nos damos cuenta que todo fue constituido por la palabra, por medio de la palabra.
y hubo un pronunciamiento por parte de nuestro Dios Todopoderoso para que todas las cosas fuesen constituidas. Y en el caso del hombre nos damos cuenta de la maravilla, esa obra suprema dentro de la creación de nuestro Dios y Padre Todopoderoso con respecto al hombre. Ese capítulo 1 nos habla de la creación del hombre en términos generales y nos habla de a qué propósito fue llamado el hombre y cuáles facultades y potestades le fueron otorgadas al hombre sobre la creación visible, sabiendo que para poder regentar esa creación visible era menester que mantuviese la comunión en el plano de lo invisible con ese Dios Todopoderoso. Eso es importante y eso es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta y en consideración en el desarrollo de este programa, y vamos a ir profundizando en la propia palabra. El Espíritu nos va a mostrar una serie de enseñanzas que son fundamentales que nosotros comprendamos y que podamos desarrollar. Y propiamente dice en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, amén, conforme a nuestras semejanza y señoré. Amén. Quiero dejarlo hasta ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de hagamos al hombre a nuestra imagen, estamos hablando de que Dios nos formó de su propia naturaleza. Amén. Si estamos hablando del Rey Creador, si estamos hablando de aquel que hizo todas las cosas, de lo invisible a lo visible, quiere decir que Él nos creó a nosotros de su misma esencia. Amén. Porque cuando nosotros nos vamos a la palabra imagen, imagen tiene que ver con la palabra selem. Selem en el sentido de la naturaleza esencial. Quiere decir que Dios nos creó con la capacidad, Benito, de poder reflejar esos rasgos distintivos de Él. Así es. Quiere decir que nosotros somos hijos de la realeza. Así es. Nosotros somos hijos reales, que tenemos que tener bien en claro el propósito original o el plan original de Dios, porque el capítulo 1 y el capítulo 2 es el diseño y el plan original de ese reino. Así es. De ese reino, cómo lo hizo de lo invisible a lo visible, cómo se manifiesta en lo visible. ¿Y por qué tengo que tener esto bien claro? Porque cuando me habla, por ejemplo, de semejanza, conforme a nuestra semejanza, nos está hablando de la palabra demut. La palabra demut significa el original de donde algo que fue creado. Así es. Entonces quiere decir que cuando nosotros hablamos de la imagen, hablamos de esos rasgos que nos hacen distinguirnos porque manifestamos la esencia de nuestro Creador. Correcto. Pero cuando hablamos de la semejanza, son las características, porque imagen es cualidades. En semejanza son características. En términos doctrinales hablaríamos de los atributos no comunicables y los atributos comunicables, aquellos que yo sí puedo comunicar de parte de mi Creador. Los no comunicables son aquellos que solo Dios puede tener, que es la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia e infinito, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos que comprender que Dios nos ha dado rasgos o características que nos definen a nosotros en un momento dado como hijos de ese rey, hijos de la realeza o hijos reales. Y entonces, Benito, esta palabra, por ejemplo, imagen y semejanza, selem o demut, definen y describen nuestro diseño, nuestra capacidad, potencial y valores como seres humanos creados para reflejar la personalidad de nuestro Creador. Ese fue el propósito de Dios. Dios no nos hizo para que nosotros nos ocupásemos de lo social, de lo económico, de lo político, de la democracia. No, Dios nos hizo para que nosotros, como su creación o como sus hijos reales, podamos reflejar su personalidad.
Por ejemplo, Pedro lo dijo de otra forma. Pedro dijo que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, para que reflejemos las virtudes, las características de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable. Entonces está claro, Benito, que no se refiere a parecerse, sino a ser iguales. Así es. Iguales en rasgos que reflejen la personalidad de Dios. Si Dios es amor, yo tengo que amar. Si Dios es misericordioso, yo tengo que ser misericordioso. Si Dios es benévolo, bondadoso, yo también lo debo ser. Esas son las cosas que me identifican como con los rasgos característicos de el rey y yo como un hijo de la realeza. Entonces es claro que nosotros fuimos creados, y eso es interesante, Benito, cuando lo estudiaba, que nosotros fuimos creados para vivir de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vivimos de adentro hacia afuera, nosotros reflejamos de adentro. Jesús lo dijo de otra forma: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú, dice Jesús, no es lo que entra por tu boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Eso quiere decir que el hombre fue diseñado para vivir de adentro hacia afuera. Y nosotros lo podemos ver cuando el Espíritu Santo, Pablo por el Espíritu dice que nosotros, vámonos a Primera de Corintios, vamos a hacerlo un poquito más. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, dice de la siguiente manera: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Mira lo que dice: nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, y el cual está en nosotros, el Espíritu del Creador, ¿verdad? Y el cual tengo de Dios, del Dios Creador, y que no somos nuestros. Nosotros nacimos para vivir y reflejar la personalidad de quien nos creó, de quien nos capacitó, de quien nos llenó. Y tenemos que comprender que Él no vino para habitar en una iglesia, ni para habitar en un templo, ni en un edificio, ni para estar en santuario. Su única y verdadera residencia en la tierra es dentro de nosotros. Amén. Es clarito lo que el apóstol Pablo comprendía claramente, que Dios nos dio esa naturaleza esencial, ese pedacito de Él, para que nosotros tuviésemos la capacidad de ser el templo, de ser la morada de Él aquí en la tierra. Entonces, Benito, nosotros tenemos que comprender que Génesis, Moisés, por revelación, comprendió que fuimos creados a su imagen y conforme a su semejanza para señorear, para tener dominio. Efectivamente. Y el dominio es una de las características esenciales del reino, y es una característica esencial de los ciudadanos del reino, vivir bajo ese dominio y bajo esa naturaleza. Es interesante porque indudablemente cuando nosotros confrontamos Génesis 1 y Génesis 2 y lo vamos con 1 Corintios capítulo 6, inmediatamente seguramente nuestros seguidores se preguntarán: pero hay un espacio de tiempo, hay un espacio, hay algo que ocurrió en el ínterin que hizo que se trastocara el plan original. ¿Por qué, si esa fue nuestra creación original, cuando perdimos nosotros ese propósito? Cuando perdimos esa imagen, cuando se desvaneció todos esos elementos constitutivos originarios. Seguimos siendo hombres, seguimos siendo creación de Dios, pero cuando perdimos el dominio sobre las cosas, cuando perdimos el dominio sobre todo lo exterior, cuando dejó de fluir de adentro hacia afuera, cuando el mundo externo empezó a tener dominio sobre nosotros. Y eso es un elemento fundamental para que nosotros podamos comprender que cuando el propósito de nuestro Señor Jesucristo de redimirnos por medio de su sangre de todo pecado,
y de permitir que nosotros, mediante su ascensión, pudiésemos recibir la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo venga a ser morada en nosotros. ¿Para qué? Para lograr que podamos cumplir con ese propósito originario. Nuestra naturaleza después de la creación, hubo una transgresión, y esa transgresión significó la pérdida del dominio. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 2 y vemos en Génesis capítulo 3, todos conocemos cuál fue el momento de la transgresión del hombre. Y ese momento de la transgresión del hombre supuso para el hombre la separación de Dios. Al ser separado de Dios por el pecado que entra en el mundo de esa manera, inmediatamente nos convertimos en una raza caída. Somos transgresores. Y en una raza caída que ha perdido el dominio, y que nuestro dominio, que a nosotros no pertenecía, ha sido adquirido por otra entidad. Y esa entidad empezó a jugar con el hombre como si se tratase de una marioneta. Y empezó el hombre a sufrir las consecuencias de su transgresión y de su dependencia ahora de lo externo y de lo exterior. Ahora bien, era necesario que todas las cosas fueran reconciliadas. Era necesario que todas las cosas volvieran al punto original. Pero ¿qué ocurre en ese detalle? Imaginémonos, hermanos, es como si en un momento determinado usted hubiese perdido la memoria. Ya usted no sabe quién es, ya usted no sabe quiénes son sus padres, ya usted no sabe cuál es su propósito, ni siquiera las habilidades y el oficio que usted tenía se acuerda de ninguna de esas habilidades. Y ahora de repente despierta y ahora tiene que tratar de recuperar su identidad. Necesita entonces un asistente, alguien que le ayude a que usted comprenda cuál es su identidad, para que usted pueda volver al punto originario y pueda ejercer las facultades y las potestades que a usted le fueron conferidas. Y es interesante, Benito, porque una de las cosas que tenemos que comprender es cómo actuó, qué fue lo que pasó en Génesis 3. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en el capítulo 1 y el capítulo 2 nos damos cuenta que el plan del reino originario era expandirse, ¿verdad?, sobre la tierra, pero ese plan se estropeó. ¿Por qué? Por la rebelión. Así es. Por la rebelión. Y esa rebelión se esparció sobre la tierra. Nosotros tenemos que comprender eso, cómo se dio eso allí. ¿Por qué? Porque el plan de Satanás fue dañar la relación entre los hijos del rey y su padre. Así es. Esa relación fue dañada por la astucia y el engaño de Satanás. Y tenemos que comprender eso porque Satanás promovió un espíritu de rebelión y de independencia. Y queremos detenernos aquí porque cuando hablamos del espíritu de independencia, eso es terrible, porque eso se está viviendo en este tiempo. Y nosotros nos damos cuenta que en el Génesis 3, sutilmente, Satanás cuestiona la integridad del rey. Así es. Satanás cuestiona la buena voluntad del rey cuando crea a Adán y a Eva y seduce a los hijos del rey, o sea, a Adán y a Eva, a un acto de insurrección. Insurrección que lo llevó a una insubordinación contra la autoridad. Exacto, ¿por qué? Porque le plantó la duda y la desconfianza en los corazones. Pero es interesante porque cuando nosotros leemos ese capítulo 3 de Génesis cielo, pareciese que tanto Eva como Adán desconocían cuál era su identidad, desconocían cuál era el poder que a ellos le habían sido confiado, desconocían que las características, que los atributos divinos se movían en ellos, y desconocían también que aún Satanás tenía que someterse a ellos. Entonces eso es interesante, sí, porque hay que verlo bastante. Cuando nosotros nos damos cuenta y lo reproducimos a nuestra vida, el problema del cristiano sigue siendo un problema de identidad. Satanás siempre procura mantener la misma estrategia, hacernos dudar del rey y hacernos dudar al mismo tiempo de nuestra identidad, de quiénes somos y qué estamos llamados a hacer y cuál es el poder que nosotros tenemos. Entonces nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos, porque si nosotros vemos ese capítulo 3
del libro de Génesis y posteriormente las consecuencias, nos damos cuenta que esa consecuencia no solamente acarreó una serie de situaciones tanto para el hombre como para la mujer e igualmente para la serpiente, que es Satanás, la serpiente antigua, sino también para toda la creación. Toda la creación fue desconfigurada. Se corrompió precisamente por el acto de aquel a quien se le había conferido la potestad de enseñorear sobre la creación. Y ese enseñoreamiento y esa dominación no era para explotar la creación, era para cuidar la creación, administrar la creación y llevar a la expansión del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque era fructificar y multiplicarse. Entonces nosotros tenemos que tener claro sentido, cielo, precisamente de esos aspectos y de esos elementos, porque posteriormente nos damos cuenta cómo eso tiene sus implicaciones para este tiempo y para nuestra vida. Sí, porque hubo corrupción, Benito, en sus propias naturalezas. Así es. Y ellos no comprendían que ellos habían sido hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Ellos habían sido hechos para representar a Dios aquí en la tierra. Y ellos simplemente lo que hicieron fue que declararon: ya no queremos estar bajo la jurisdicción del reino de los cielos. Queremos crear nuestro propio reino. Ni queremos estar sujetos bajo el gobierno celestial, exactamente. Y ellos no se daban cuenta que aún la tierra era propiedad del cielo. Así es. Entonces hubo un resultado de esa decisión tomada por Adán y Eva, que fue traición. Así es. Y viene entonces lo que tú has señalado, que es la caída. La caída de Adán y Eva fue violar el contrato legal que el gobierno de los cielos le había dado, ¿verdad? Y que le había establecido a Adán y a Eva en ese momento. Y entonces sucede lo que Romanos 3:23 señala: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y yo quiero remontarme a Génesis 3:24 para comprender qué fue lo que pasó con Adán y Eva, que puede estar sucediendo en este tiempo y no nos estamos percatando. Por ejemplo, Génesis 3:24 dice: echó pues fuera Dios al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando traicionaron a Dios? Cuando se rebelaron contra Dios, cuando cayeron. Esto es fundamental comprenderlo. Ellos fueron expatriados, Benito. Fueron expulsados. Porque cuando vamos... exilio. Ajá, fueron exiliados. Exactamente. Cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, ahí dice: echó ¿quién? Dios. Así es. El rey, el creador soberano. Echó significa quitarle una posesión. Especialmente significa expatriar o divorciarse. Imagínate, y cuando nosotros estudiamos qué significa expatriar, dice renunciar a la lealtad del país natal de alguien. Okay. Imagínense ustedes. Miren, hermanos, cuando nosotros reflexionamos un poco sobre esta terminología, el mayor castigo para cualquier ciudadano de cualquier país es que le quiten la ciudadanía y lo expulsen de su patria y lo saquen de su país, porque pierde los derechos, pierde los privilegios y pierde la identidad. Por eso las causas de levantarse contra el Estado del que un ciudadano forma parte o contra las autoridades del Estado de la que un ciudadano forma parte, se considera el acto de mayor traición y el acto de mayor deslealtad, porque con mi comportamiento estoy diciendo que no estoy de acuerdo con el rey o con el gobernante, no acepto sus normas, no me interesan ni los derechos que me da ni los privilegios, no necesito su protección, porque considero que ese reino no sirve para mí. Eso es lo que representa una acción de deslealtad, de insubordinación o de rebelión contra el reino. Y esa fue la forma en cómo Dios califica la acción de Adán y la acción de Eva. Lo califica como no se sujetaron,
no aceptaron al rey, no aceptaron las normas del rey y se independizaron. Entonces, pero ocurría lo siguiente, pero aún permanecían en el Edén. Pero en el Edén, aparte del árbol de la ciencia del bien y el mal, estaba el árbol de la vida. Y había un problema. Ya habían comido del fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiesen comido del fruto del árbol de la vida? La sentencia estaba dada. Ciertamente el día que comieses del fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Ahora ellos conocían cuál era la sanción. La tentación, y como ya había entrado en ellos una naturaleza pecaminosa, la tentación y la preocupación era: tomemos entonces el fruto de la vida y anulemos el efecto de la sentencia y la consecuencia de nuestro mal comportamiento y de nuestra rebelión contra Dios. Hasta el día de hoy sigue siendo el comportamiento de todos los seres humanos. Los seres humanos, si tratamos, no nos interesa tanto con el pecado, sino a lo que tememos es a la consecuencia del pecado. Y si pudiésemos eliminar la consecuencia del pecado, seguiríamos pecando sin ningún problema. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para manifestar la verdad del reino, para librarnos de todo pecado y de la manera correcta, no librarnos de las consecuencias, librarnos del pecado, la causa que trae la consecuencia, para que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a la manera de vivir, a mostrarnos y a revelarnos cuál debe ser nuestro comportamiento como parte del reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Cuando se da esa sentencia, se da una prohibición: no vas a entrar aquí, porque simplemente echados, pero se le prohibió. Se puso un querubín y una espada ardiente que se movía por todas partes para decirle: no vas a regresar. Pero hay un punto que nosotros debemos reflexionar en cuanto a lo que tiene que ver con la monarquía. Amén. Cuando un territorio, un país se independiza, ¿verdad? Se independiza, automáticamente el gobernador de ese país se retira o es forzado a salir. Así es. ¿Verdad? Entonces, nos damos cuenta que esto es terrible, porque la acción o la decisión que tomó Adán y Eva forzó al gobernador, ¿quién? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Creador, a salir y a regresar a su reino original, producto de la independencia del hombre de su Padre o de su Dios. Entonces, la pérdida del Espíritu de Dios o del gobernador, porque Dios puso, acuérdate que hablábamos en los programas anteriores que la conexión entre el reino invisible e invisible es el Espíritu Santo, es el Espíritu del Rey, ¿verdad? Entonces, la pérdida de ese gobernador significa la pérdida del ambiente del reino sobre la tierra. Y es entonces allí donde, bendito, el hombre aprende a vivir de afuera para adentro. El hombre aprende a vivir desde la perspectiva basada en las emociones, en los sentimientos, y inevitablemente allí es donde viene la confusión del ser humano, porque trastoca el plan original y entonces empieza a vivir bajo otra vida que no es la cual lo creó. Y entonces tenía la perspectiva espiritual, pero ahora empieza a vivir bajo la perspectiva física, natural o sensual. Entonces el hombre queda dominado precisamente por los sentidos, dominado por lo externo. Y esto hay que tenernos un poco. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos a la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto con Satanás en el fondo trataba de determinar la identidad de Cristo. Por eso le hace la pregunta si eres el Hijo de Dios, porque lo que trataba era de probar la identidad, de dónde venía, quién era su padre. ¿Por qué lo trata de determinar? Porque cuando le presenta las tentaciones van directamente a enfocarse en los sentidos, en las emociones, y en la dependencia del hombre de las cosas externas. Di que estas piedras se conviertan en pan. Si Cristo hubiese cedido a convertir las piedras en pan,
entonces demostraría que su naturaleza es una naturaleza pecaminosa. No es una naturaleza divina. Porque la naturaleza divina no depende de las cosas eternas, sino de Dios. Pablo lo diría de otra forma. En 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural, el hombre de la vida física, Amén, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces volvemos al pasaje de Hebreos 11:3, cuando dice que las cosas que son visibles fueron hechas de las cosas que son invisibles. La única manera de entender verdaderamente algo, Benito, es relacionado con lo que fue hecho o por quien lo hizo. Entonces nosotros tenemos que comprender que en este mundo nosotros no podemos comprender las cosas, si somos verdaderos hijos de Dios, a la manera del mundo ni a la manera física o natural. Tenemos que volver al plan original, que es lo espiritual, lo invisible, porque el único medio que nosotros tenemos para entender completamente a nosotros mismos y todo lo que nos rodea del mundo físico es el Espíritu del Creador, es el Espíritu Santo, porque Él es la fuente, Él es el creador, Él es el autor, Él es el fabricante de la creación. Entonces yo no me voy a poder entender a mí misma, ni para qué nací, ni para qué propósito nací, ni para qué fui creada. Yo misma no lo voy a entender, porque en mi naturaleza normal o natural, yo vivo de afuera para adentro. Amén. Pero en la naturaleza divina se vive de adentro para afuera. Y adentro debe morar el Espíritu que me creó. Amén. Para que yo pueda comprenderme a mí y comprender mi entorno, y entonces yo poder sentirme completo. Porque el Espíritu Santo es la clave para que yo me sienta completa, porque Él me va a revelar las cosas que yo no puedo entenderme de manera natural. Efectivamente, cuando Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, y Pablo nos escribe en ese versículo, por ejemplo, el versículo 45, dice así: así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, y el postre Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Amén. Entonces, y eso lo explica Pablo por el Espíritu, para que nosotros comprendamos que nuestra naturaleza es celestial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Nosotros hemos dejado el hombre terrenal atrás. El hombre terrenal es el viejo hombre. El hombre celestial es el nuevo hombre, creado según Dios, como lo establece en Efesios capítulo 2. Entonces, ese hombre celestial que somos ahora no se deja mover por las cosas terrenales, no depende de las cosas terrenales. Comprendemos ahora por qué nuestro Señor establece que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Porque el celestial busca el reino de Dios y busca la relación, el plan original. El terrenal no le interesa el reino de Dios, ni lo puede comprender como nos señala la palabra. Es más, miren hermanos, que esto es tan profundo en cuanto al desarrollo de la palabra, que cuando en el paraíso Dios maldice la tierra por causa del hombre, todo fue en el Edén, todo fue sujeto ¿a qué? A corrupción. Y al estar en corrupción, inmediatamente también la creación, que esperaba a un regente, que esperaba a un mayordomo, que esperaba alguien que los dominara y enseñorease sobre ellos, conforme a la voluntad de Dios, entonces también quedó desprovista de dirección. Imagínate que Pablo dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, si la creación lo aguarda, como lo vemos en Romanos capítulo 8, es porque la creación está esperando que se vuelva al plan original.
que los hijos de Dios, que somos nosotros, manifestemos la naturaleza divina del reino. Cuando la creación vea la manifestación de los hijos de Dios, se cumplirá una parte importante del plan de Dios. Pero es que tenemos que comprender que de manera natural no podemos manifestar el reino de Dios. De manera natural no podemos decir somos hijos del rey si no manifestamos el reino. Por eso Jesucristo lo dijo de una manera sobrenatural. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él está diciendo, busca primero el reino, vuelve al plan original, amén, vuelve al diseño original. Empápate en comprender lo invisible, lo espiritual, para que te llenes de él, para que estés completo en él. Relaciónate con ese mundo y permite, con ese reino, perdón, y permite que ese reino entre en ti, more en ti, habite en ti, de manera tal que puedas ser restaurado, puedas manifestar, reflejar a ese reino. Por eso es importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque el hombre en el Edén, el hombre en el Génesis, perdió la comunicación, pero también perdió la autoridad y el poder, Benito. Y esa autoridad, por eso Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Entonces quiere decir que Jesucristo vino a restaurar todas las cosas, a ponerla en la posición original, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita queremos hablar un poquito de qué fue lo que se perdió en el Edén o en el principio, para comprender que es necesario volver al plan original, comprendiendo qué es lo que no tenemos y qué es lo que debemos tener. ¿Por qué? Porque nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, tenga dominio, gobierne, establezca, administre. Eso se perdió, Benito, y tiene que ser restaurado. Y el único que lo puede restaurar es el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Porque ya Cristo hizo su parte. Amén. Ahora, ¿para qué tenemos que tener ese poder? ¿Y qué es poder? Poder es la habilidad de controlar e influenciar las circunstancias. Yo no puedo controlar, yo no puedo ejercer dominio, gobierno, autoridad sin ese poder delegado. Se le delegó a Adán y a Eva y lo perdieron, se lo entregaron a Satanás cuando pecaron. Cristo en la cruz nos devolvió ese poder y nos los dio. Dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, Él nos delegó ese mismo poder del Edén. Lo tenemos nosotros ahora, pero no es poder para mostrar que si fuera demonio, que sale enfermo, que limpie el leproso, que... No. Esa es una añadidura. El poder que Cristo nos delegó es la habilidad para controlar e influenciar en el territorio, conquistar y volver a establecer ese plan original de expandir el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Qué significó? Significó entonces, inmediatamente se plantea, con la venida de nuestro Señor Jesucristo se plantea para el hombre una guerra. El reino de los cielos frente al reino de las tinieblas. La humanidad, absolutamente la humanidad estaba en dominio del reino de las tinieblas. Al establecerse el reino de los cielos por nuestro Señor Jesucristo y al encargar ese mandato de que nosotros fuésemos y hiciésemos discípulos, es porque el campo de batalla vuelve a ser el hombre. ¿Cómo logramos que el hombre se convierta de las tinieblas a la luz? Así es. Por medio de la predicación de la palabra, por medio del testimonio de la vida, que pase del reino de muerte al reino de vida. Porque esa debe ser nuestra naturaleza y esa debe ser nuestra misión, que ha sido encomendada. Y nosotros entonces nos encontramos ante lo siguiente. Muchas veces los cristianos, algunos cristianos se detienen y dicen, con mi salvación me basta. Ya, pero no, tu propósito no es únicamente que tú seas salvo. Tu propósito es que tú eres instrumento para que otros alcancen la salvación.
que así como por medio de la gracia tú pasaste de muerte a vida, tú seas instrumento para que otros pasen de muerte a vida, para que otros salgan de las tinieblas a la luz. El Espíritu Santo, que es el gobernador, que es el que forma la imagen de Cristo en nuestros corazones, le da a la iglesia una serie de armas y de herramientas para que podamos cumplir ese propósito. Por eso los dones espirituales no son para beneficio personal. Los dones espirituales son para el servicio a otros, para ministrar a otros, porque el propósito es el otro. Entonces somos dotados de armas, no para defendernos nosotros, sino para atacar a través de la transformación de los corazones y de la mente. Cuando obramos por medio de nosotros, se obran milagros, se obran sanidades. No es, como señala Carmen, para una exhibición de que cuánto sano y cuánto libero. No, es para que muchos corazones vengan al conocimiento de Cristo por los milagros, por las señales. Nuestro Señor Jesucristo, cuando entra en confrontación con los judíos, le decía en el capítulo 10 del Evangelio de Juan: ¿por cuál de las cosas buenas me quieren apedrear? Si no creen en mí, al menos crean en las obras, en las señales que yo estoy haciendo, para que sus corazones puedan convertirse y reconozcan. Es más, por eso le dice, en esa discusión que tuvo también con muchos de ellos, que cuando lo acusaban de que por Beelzebú echaba fuera los demonios, él decía: si yo echo los demonios, entonces es porque el reino de los cielos está entre ustedes. Entonces nos damos cuenta de que toda la manifestación de poder de la iglesia está en función de un único propósito: la conversión de las almas y la discipulación de las almas que se conviertan. Nuestro propósito no es otro, nuestra finalidad no es otra. Nosotros tenemos que hacerlo porque esa es nuestra responsabilidad. Porque a la final el poder está para influenciar en el territorio que Dios nos ponga en un momento dado. Por eso cuando estás hablando ahorita de los dones, me remonto a Mateo 7, verso 21, que dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso es influencia, porque recuerda que el hombre perdió la capacidad de hacer la voluntad de Dios por sí mismo. Necesita la ayuda del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre o del Rey. Por eso es importante comprender lo que hablábamos en antes, Benito, del espíritu de independencia. Cuando Adán y Eva pecaron, se independizaron de Dios. Empezaron a vivir su propia vida, empezaron a vivir su propia cultura, sus propios valores, su propia voluntad, y se alejaron de la voluntad del Padre. Y cuando tú te alejas de la voluntad del Padre, automáticamente pierdes totalmente influencia del reino de los cielos en tu vida y no tienes la influencia para poder establecerlo, expandirlo aquí en la tierra. Por eso Jesucristo expresó eso, que no creas que porque se manifiestan los dones estás en la voluntad del Padre o vives bajo el lineamiento, el gobierno del reino de los cielos. Eso es una parte, dice, irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Qué me identifica a mí que soy parte del reino de los cielos o que estoy haciendo la voluntad del Rey Padre? El fruto, porque acuérdate que el hombre celestial o el hombre del gobierno del reino vive de adentro hacia afuera. Pero el hombre natural o los hijos de este siglo viven de afuera para adentro. Entonces yo le llamo a eso el en y el con. Yo le digo a mis estudiantes, hay gente que está en Cristo, hay gente que está con Cristo, hay gente que está en el Espíritu o con el Espíritu. Cuando tú, ahora ¿es malo el en y el con? No, es malo cuando el con tú lo acentúas más, que son, el con es el don y el en es el fruto. Cuando tú acentúas el don y te olvidas del fruto o el en, automáticamente pierdes ese poder de influencia del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el don se maneja mejor cuando el fruto
empieza a aflorar y entonces puede ser un buen ciudadano, un buen siervo, un buen súbdito de ese reino. Entonces nosotros tenemos que comprender eso. Pero ahí es fundamental, cielo, desde ese punto de vista, darnos cuenta que hay un factor desencadenante en el cual gira toda la discusión. El punto de la obediencia. La desobediencia de Adán fue causante precisamente de que perdiera toda esa facultad y toda esa potestad. Y la obediencia de Cristo, que bien podía ser independiente, decide obedecer. Y al obedecer nos muestra a nosotros que el problema con el hombre es la capacidad del hombre para obedecer. Si nosotros tenemos la capacidad de obedecer a Dios, entonces renunciamos a nuestra independencia para someternos a la voluntad de aquel que todo lo puede, para someternos a la voluntad de aquel que es bueno sobremanera, de aquel que es el único bueno y el único digno de ser llamado bueno. Entonces, obedecer a Él es lo que nos permite a nosotros vivir en una vida de santidad, vivir en una vida de fruto del Espíritu Santo. Porque cuando vemos a Mateo, nos damos cuenta que esos hombres eran apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué eran hacedores de maldad? Porque todo aquel que no se somete a Dios, que no obedece a Dios, es maldito. Porque el que obedece y el que somete a Dios, ese es bendito. ¿Cómo lo expresaría Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Romanos? En el versículo 18 y el versículo 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces no hay otro mecanismo. Cuando vamos al punto original, vamos al punto de qué ocasionó el quiebre. Y cuando nos damos cuenta de lo que ocasionó el quiebre, entonces ¿cómo nosotros podemos obedecer? Por nuestra fuerza no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo. Cristo nos abrió la puerta por medio de su sangre redentora. Borró nuestros pecados. Pero de aquí en adelante, el mismo Génesis, aleluya. El mismo Génesis nos da la promesa. Amén. La promesa de que iban a ser un vástago, que restauraría el plan original, que es lo que estás diciendo tú. Adán no tuvo la capacidad de representar a Dios o al Creador o al Rey como fue creado, para lo que fue creado. Entonces tuvo que venir Cristo, ¿verdad? El mismo Dios tuvo que encarnarse, manifestarse en carne. Amén. Para poder enseñarnos cómo hacerlo. Y a través de la obediencia, lo que tú has señalado, entonces poder influenciar el reino de Dios a la tierra. Porque el plan original era influenciar el reino de los cielos, o el reino de Dios a la tierra. Y Cristo lo hace. Aleluya. Cuando el verbo se encarna, se manifiesta a través de esa naturaleza humana, ¿verdad? Siendo Dios, nos muestra el camino a cómo el hombre puede representar ese reino de los cielos aquí en la tierra. Y eso es interesante, Benito, porque cuando nosotros vemos ese plan de Dios a través de Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Vemos que el plan se trastocó, sí, por la astucia y el engaño de Satanás. Pero Dios no se quedó tranquilo, el reino se quedó tranquilo, dio una promesa. Amén. Y la promesa era que Él iba a restaurar ese plan originario y que por ejemplo, Jesucristo, la simiente, ¿verdad?, aplastaría el reino de la oscuridad y de muerte del cual tú has hablado, y retomaría esa autoridad y nos la delegaría a nosotros, que era lo cual estábamos hablando ahorita mismo. Y este es el motivo por el cual estamos tocando este tema. Así es. ¿Y por qué estamos tocando este tema? Porque tenemos que hacernos una pregunta clara. ¿Por qué tenemos el relato en las escrituras de Noé? ¿Por qué tenemos el relato en las escrituras de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob?
¿Por qué tenemos en la Escritura la historia del pueblo de Israel? ¿Por qué existe un registro de los sacerdotes, de los profetas y el linaje de los reyes? ¿Por qué existe? Porque el tema del Antiguo Testamento es la restauración de la existencia de la humanidad, de la existencia y el por qué se crearon todas las cosas y para qué se crearon todas las cosas. Eso no está nada más ahí para que usted sepa una historia, eso está para que nosotros aprendamos el plan original, el diseño original. Porque cuando nosotros lo vemos en Génesis, nosotros nos vamos a preguntar, bueno, es que sí, es para que yo sepa cómo se creó el universo o cómo se crearon todas las cosas. No, es para que veamos el propósito de todo. En el capítulo 2 y capítulo 1 y 2 vemos el plan del gobierno celestial de cómo este reino quiere expresarse en la tierra y crea todas las cosas con ese propósito. Y vemos que en el capítulo 3 se da una interrupción de este plan, pero inmediatamente Dios da una promesa de restauración. Exactamente. Y esa promesa de restauración revela todo lo que Dios quiere es volver a gobernar en la tierra a través del hombre. Y es interesante, cielo, ¿por qué? Porque esa promesa de restauración es la promesa de restauración del reino de los cielos aquí en la tierra. Y cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 1, antes de que se diese la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, sin haber recibido el Espíritu Santo, le preguntan una pregunta que es limitante: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta es una respuesta universal. ¿Por qué? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. La respuesta le estaba diciendo a los discípulos: la restauración del reino de Israel no es el propósito vital. El propósito vital es la restauración del reino de los cielos. Por eso les dice que van a ser testigos en aquello que no era Israel y hasta lo último de la tierra. Es decir, que su ministerio no se iba a circunscribir a un territorio. Su ministerio se iba a circunscribir a las almas. Donde exista un ser humano, allá debe ser llevado el mensaje del Evangelio. Y me seréis testigos, me seréis representantes de la manifestación de ese reino hasta lo último de la tierra. Y es el plan original. Se perdió el gobernador de ese reino, ¿verdad? Se perdió el gobernador de ese territorio por la traición, por la caída. Pero por eso Jesucristo dice: conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Recibiréis el poder, la capacidad, la habilidad de controlar, de gobernar, de dominar, de tener autoridad sobre lo creado e influir para la expansión y el establecimiento de ese reino celestial. Por eso es importante, porque el Espíritu Santo le da a la humanidad la capacidad para que el reino de Dios pueda funcionar aquí en la tierra. Él es la conexión del reino invisible al visible, y por eso nosotros tenemos que comprender que nosotros tenemos que ser hijos de realeza. Nosotros tenemos que ser hijos del reino. Nosotros tenemos que reflejar de ese reino aquí en la tierra a través de los frutos que demos, a través de las cualidades, los rasgos, las características que ya yo tengo en mí por el poder que me dio el Espíritu Santo cuando entró a habitar en mí, entró a morar en mí. Y yo tengo que comprender que el propósito es que la tierra vea la manifestación de los hijos del reino. Y nosotros tenemos que comprender que eso está llamado la iglesia. Estamos llamados nosotros a manifestar el reino de Dios en medio de nosotros. Por eso Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y lo demás vendrá por añadidura. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de este su programa A los Pies del Maestro Live por las redes sociales en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Así que los invitamos para que nos acompañen la próxima semana a otra edición más de este su programa A los Pies del Maestro Live. Con Carmen y Benito Cañate. Dios les bendiga grande y abundantemente, hermanos. Amén.